Muy buenas tardes, amigos, hermanos, familiares que nos acompañan en este día a través de este video. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. No sin antes ofrecerles una disculpa. Se han estado viciando un poquito ahí el sonido. Espero que podamos prontamente arreglar este problemita. Hemos estado haciendo algunas pruebas. Pero le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder abrir su palabra en este día. Le voy a pedir por favor que vaya a su Biblia y busque el Salmo número 49. Vamos al libro de los Salmos, Salmo número 49. El día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este hermoso Salmo, Salmo número 49. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Señor, le damos gracias por su palabra y le pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo que con poder llegue al corazón de cada uno de nosotros y que conforme a la necesidad que tenemos de ser transformados de día en día en la persona de Jesucristo, conforme a esa necesidad usted hable a nuestros corazones. En Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador oramos, porque solamente por Él, por su muerte en la cruz, es que tenemos acceso y podemos llegar al trono de la gracia. En Jesucristo nuestro Salvador oramos, amén y amén. Muy bien, no sé a cuántos de ustedes les gustan las adivinanzas. Les voy a compartir una adivinanza. Dice de la siguiente manera: si la dejamos se pasa, si la vendemos se pesa, si se hace vino se pisa, si la dejamos se posa. ¿Sabe usted la respuesta? Qué rico es saber la respuesta. Yo espero que usted la sepa, y si no, al final le voy a dar la respuesta. Se lo voy a repetir otra vez. Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. Si se hace vino, se pisa. Si la dejamos, se posa. ¿Qué es? Bueno, espero que sepa la respuesta. Si la sabe, quiero decirle que siempre nos da mucho gusto. Siempre nos da mucho gusto saber la respuesta de las adivinanzas, y no solamente de las adivinanzas, sino de todas las cosas que tienen que ver en la vida. Es una bendición poder tener la respuesta, te da satisfacción, te sientes bien. Bueno, pues si a usted le gustan las adivinanzas, quiero decirle que el día de hoy yo le puse por título a esta predicación: un misterio revelado. Un misterio revelado. Este salmo muestra un enigma, dice el versículo número 4. Un enigma, una adivinanza, un acertijo, un misterio, un enigma, como lo acabo de decir. Que la respuesta de este misterio, de este enigma, de esta adivinanza, de este acertijo, porque así aparece en algunas Biblias la palabra enigma, muchos de nosotros ya lo sabemos, amados hermanos. Muchos de nosotros ya sabemos la respuesta, y el Señor, en el transcurso de cada uno de los versículos, nos va revelando este enigma del cual habla el escritor. Nos lo va revelando, pero quiero decirle que en la Biblia, o a través de la Biblia, hermanos, creo que ya hemos escuchado muchas veces la respuesta de este enigma. La hemos leído o la hemos escuchado en alguna predicación, hasta tal vez en algún estudio bíblico o en algún devocional. La respuesta ya la conocemos. Pero sabe que muchas veces la palabra de Dios como que tiende mucho a olvidarse. Cuando hay problemas, cuando hay circunstancias difíciles, creo que se nos olvida precisamente todo lo que Dios ya nos ha enseñado. Todo lo que Dios ya nos ha dicho en los pocos o en los muchos años que llevamos como cristianos. Como lo dije, muchos de nosotros ya conocemos la respuesta, pero la palabra de Dios el día de hoy se expone
para que recordemos y esté fresca en nuestra mente, amados hermanos, en momentos de angustia, en momentos de necesidad, en momentos en los cuales nos sentimos un poco afligidos o tristes. Pero quiero decirle que no por conocer la respuesta quiere decir que esté fresca en nuestra memoria. El salmista, el escritor, hace algo inusual. Declara la respuesta de este enigma cantando. Lo hace cantando. Es uno de los puntos que vamos a ver. Pues entonces, ¿qué le parece si vemos algunas características de este enigma? Este misterio revelado. Este misterio que se nos ha revelado. En primer lugar, vamos a encontrar rápidamente que este enigma, este misterio, es revelado para todos. Para todos. Vea lo que dice el versículo número 1. Oíd esto, pueblos, todos. Todos, hasta donde se tenía conocimiento, en el momento en que el salmista escribe, en el momento en que llega a las manos del lector, dice todos, oigan esto, y escuchen, habitantes todos del mundo. Escuchen todos los habitantes del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Una versión nos dice de la siguiente manera: oigan bien esto, pueblos y habitantes de todo el mundo, los de las altas esferas y la gente común, los ricos y los pobres y los ricos, poderosos y humildes, gente de pueblo y gente de apellido, es lo que quiere decir el salmista. Es el mensaje para todos, ricos, pobres, enfermos, sanos. Es necesario que recordemos lo que Dios nos va a decir a continuación a través del salmista. Entonces, no nos podemos escapar. Esto es, dice, para todos. Para el que tiene 10 años en el cristianismo, para el que tiene 20, para el que tiene 30, para el que tiene 5, para el que tiene 1 año, para el que el día de hoy por primera vez está viendo este video y está escuchando la palabra de Dios. Dice, es para todos. Pero en segundo lugar, vamos a ver también que no es cualquier enigma, no es cualquier misterio, no es tan simple y sin trascendencia como la adivinanza que hace un momento les mencioné. No, no es tan simple. Tiene trascendencia, porque dice la palabra de Dios en el versículo número 3, mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Esto es, está vaciada toda la inteligencia en lo que voy a decir, y hay en este enigma sabiduría. Contiene 2 ingredientes, no es cualquier enigma o cualquier misterio. Contiene 2 ingredientes para ser especial y digno de tomarlo en cuenta. Contiene sabiduría e inteligencia. Este salmo, amados hermanos, es uno de los pocos escritos cuyo propósito es enseñar, más que alabar y enseñar con sabiduría. Porque los otros alaban, exaltan, pero aquí es enseñar, y enseñar con sabiduría. Recordemos que el salmista escribe inspirado por el Espíritu Santo. Y es precisamente el mismo Dios que inspiró al salmista el que nos está hablando, el que vertió toda esa sabiduría y toda esa inteligencia. Entonces podríamos decir que no es cualquier enigma, no es cualquier misterio, porque contiene la sabiduría y la inteligencia de Dios, del Dios perfecto, el Dios que no se equivoca, el Dios que sabe perfectamente por qué hace cada una de las cosas. Entonces, este salmo, este enigma, este misterio, mis hermanos, no es cualquiera, porque tiene la sabiduría y la inteligencia de Dios para que nosotros
la disfrutemos. Y vamos a ver en tercer lugar que el enigma es revelado a través del canto, ya lo había dicho. ¡Qué rico! ¡Qué rico que es a través del canto! Todos los salmos son poemas, son cánticos. Pero aquí quisiera yo imaginarme que entonces el salmista toma el instrumento y empieza a cantar. Y empieza a revelar ese enigma, este misterio. Y dice entonces el versículo 4, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Toma el arpa, el instrumento, y entonces empieza a cantar. Y lo primero que canta es una pregunta. Y es aquí el enigma con la respuesta. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia cuando me rodean inicuos detractores? Dice la NBI. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Es cierto que el salmista, en el contexto en el cual está escribiendo, tiene enemigos a su alrededor, y normalmente eran enemigos de guerra. Nosotros en este tiempo, al menos aquí en México, no estamos viviendo tiempos de guerra, pero sí tenemos enemigos que nos rodean. Sí tenemos enemigos que nos rodean. Si hay adversidades en nuestra vida, y hay enemigos que sí directamente nos atacan para no seguir en el camino de Dios, con frases, con palabras burlonas, con motes, con apodos que nos ponen. Hay también algunos que nos impiden hasta buscar de Dios. Esos son nuestros enemigos. Pero muchas veces también hay enemigos que nosotros mismos creamos. Llámese flojera, llámese indisciplina, llámese falta de atención, llámese también enojo, ira, amargura. ¿Por qué? ¿Por qué he de temer en los días cuando vienen dificultades? Cuando los enemigos nos rodean. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Toma lo propio, haz lo propio, tómalo y di, ¿por qué he de temer? ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando mis enemigos me rodean? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Dice el versículo número 6, que tal pareciera que no da la respuesta tan inmediato, pero nos hace pensar y nos hace reflexionar un poquito. Porque sabe de qué pie cojeamos los seres humanos. Y sabe que siempre nuestro corazón tiende a poner la mirada en las cosas materiales. Porque tal pareciera que las cosas materiales, el salmista así lo ve, tal pareciera que las cosas materiales evitan las dificultades, evitan los problemas, evitan las desgracias. Por eso es que el salmista no da la respuesta tan inmediato, sino que dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan.
Esto nos hace introducirnos al punto número 4, a esta cuarta característica que se encuentra en este salmo. El enigma nos revela que nadie puede comprar un redentor. Entonces podemos ver que este enigma nos está revelando que nadie puede comprar un redentor. Y entonces nos antepone que los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. A ellos solo les importan sus bienes y riquezas. Pero vean lo que dice el versículo 16. Por favor, vean lo que dice el versículo 16. Dice, no temas cuando se enriquecen o cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Nosotros pensamos equivocadamente, una vez más lo digo, que cuando hay dinero no hay dificultades, que cuando hay dinero no hay desgracia. Sin embargo, el Señor nos está diciendo, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. No temas, dice. No te desanimes, dice otra versión. No te asombres, no te perturbes, no te inquietes. No te inquietes cuando veas que alguno se enriquece, porque en automático pensamos que las personas que tienen dinero no tienen dificultades, pero quiero decirte que no es así. También tienen dificultades, también tienen desgracias. No temas, no te desanimes. No te asombres, no te perturbes, no te inquietes cuando veas que otros empiezan a adquirir riquezas. Cuando veas que la gloria de su casa aumenta. Y nos dice nuestro Dios lo siguiente a través del salmista. Porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gran nombre, su gloria. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que nadie se va a poder llevar su riqueza. Perdón, pero yo en ningún funeral he visto que después del féretro, después de la caja o de la carroza, venga detrás de ellos una carretilla o una carreta o un carro blindado con todas sus riquezas y se las lleve. Dice el Señor, no te desanimes, no te asombres. El rico nada se va a poder llevar a la tumba. El versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente, en la NBI, para que lo podamos entender, el 18 y el 19, dice de la siguiente manera: aunque en la vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. Sin que vuelva jamás a ver la luz, dice el versículo 19. Entonces, no se va a llevar nada de dinero, va a ir a donde está la gente, se va a reunir con sus ancestros, pero lo terrible aquí dice, sin que vuelva a ver jamás la luz. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Pero mira, dice el Señor, no temas por ello, no te desanimes. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, versículo 7, ninguno, ni el más rico ni el más poderoso en toda la tierra, el que tiene todo el dinero del mundo,
ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. El versículo 8, quiero que pongas atención porque es un paréntesis. Vamos a brincarnos el paréntesis para que después lo podamos entender. Ni dar a Dios su rescate, para que viva, dice el versículo 9, en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. El enigma nos revela que nadie puede comprar un redentor. Nadie puede comprar la vida eterna. Nadie puede comprar al Salvador. Nadie puede comprar la salvación. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Ni el hombre más rico de todo el mundo. Es entonces así, de esta manera, que nos damos cuenta que se necesita ser redimido. Y esto no se logra con el dinero. Porque fíjate lo que dice el versículo número 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Lo voy a leer junto en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, no puede redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Recuerde que el término redención aquí en el Antiguo Testamento significa liberado, devuelto mediante el pago del rescate. Y dice, el rico no lo va a poder hacer, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Ya sabe por dónde voy? ¿Ya sabe cuál es el precio de su redención? Creo que ya lo sabía. Creo que ya sabía la respuesta del enigma. Sin embargo, no lo teníamos fresco. Y era necesario tenerlo fresco para que glorifiquemos a Dios, para que alabemos a Dios, para que compartamos a Dios, para que vivamos en santidad, para que vivamos en adoración a nuestro Dios. Es necesario tenerlo fresco. En verdad que aquí, hermanos, la doctrina de la vida eterna, del juicio venidero, en este lugar, está entregada, o una de las formas más claras que en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Aquí está. Porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando los problemas me rodean. ¿Por qué? Fíjese la respuesta que tiene el versículo número 15. Ya que hablamos de la redención. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, del lugar de los muertos. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El contraste entre el que hace riquezas y se olvida de Dios, el que pone su confianza en sus bienes y se olvida de Dios, y por el otro lado la persona que confía en Dios y que dice, Él es mi Redentor, no tengo por qué angustiarme aquí en la tierra, porque yo tengo vida eterna en el nombre de Jesucristo. Dios es mi Redentor. Dios es el que me salva. Pero en mi caso, dice la Nueva Traducción Viviente del versículo 15, pero en mi caso Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. La NBI dice, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará.
¡Qué bendición! ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? En los días de aflicción, en los días de problema, en los días de angustia. ¿Por qué he de temer? Si mi Redentor es Jesucristo, si mi Redentor es Dios. Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Recuerde que usted y yo fuimos creados para la eternidad, por eso tenemos un espíritu. Y dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo, nuestra carne, vuelve a la tierra, pero el espíritu vive. Vive para Cristo, vive para la eternidad en el infierno. Pero así es. Si vive para Cristo, va a estar en la eternidad. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y saben por qué vive? Porque Cristo venció la muerte. Cristo resucitó con poder. Y Él dijo que era el rescate. Él era el Redentor. Él es nuestro Redentor. Allá en Marcos 10:45, Jesús dijo lo siguiente: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. Y dice lo siguiente, escúchalo bien: y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que confían y creen en Él. Para dar su vida, para ser el Redentor de muchos a través de entregar mi vida en la cruz del Calvario. Efesios 1:7 dice, en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos la redención mediante su sangre. Hebreos 9:12 dice de la siguiente manera: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y así aseguró nuestra redención eterna. ¿Ya vio que el salmista no se equivocaba? No hay inerrancia en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el Salmo, es perfecta, porque es inspirada por un Dios perfecto. La redención solamente está en Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, porque Él te rescata, te libera de las garras de la muerte y un sufrimiento eterno. Jesucristo es el Redentor. Jesucristo es tu Redentor. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodea? ¿Por qué voy a temer en medio de la angustia? ¿Por qué voy a temer en medio de la necesidad? ¿Por qué voy a temer en medio de la aflicción si Dios está conmigo? Porque Él es mi Redentor. Él es tu Redentor. Te pregunto, ¿usted sabía la respuesta de la adivinanza que mencioné hace unos minutos atrás? La respuesta es la uva. Si la dejamos, se pesa. Si la vendemos, se pasa. Si la hacemos vino, se pisa. Si la dejamos, se posa. ¿Qué es? La uva. Es la uva. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando los problemas me rodean, cuando los problemas me aquejan. Ir y buscar dinero, ir y tratar de hacer fortuna. Dice el salmista, ¿por qué?
si Dios es mi redentor? La redención de su vida, la redención de mi vida, dice el versículo número 8, es de gran precio y no se logrará jamás si no es a través de Jesucristo. El precio, lo que se pagó por tu rescate, por tu salvación, porque no fueras condenado eternamente, el precio fue la sangre preciosa de Cristo. Dice la palabra que no fuimos comprados con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Hijo amado de Dios. ¿Esto ya lo sabías? ¿Por qué? Lo has escuchado muchas veces. ¿Por qué voy a temer? Si mi confianza está en Dios, Él es mi roca, Él es mi salvación, ¿por qué he de atemorizar? Ya lo sabías. Gloria a Dios. ¿Lo estás viviendo? No solamente hay que saberlo, hay que vivirlo. Precisamente en estos momentos de dificultad, en estos momentos en que los empleos se están perdiendo, en estos momentos en que no queremos ni siquiera resfriarnos tantito, en estos momentos en los cuales el salario no está alcanzando, en estos momentos en los cuales hay enfermedad, en este momento en el cual los enemigos nos rodean, ¿lo estás viviendo? Porque no basta solamente saberlo, hay que vivirlo. Porque somos muy buenos para dar consejos, somos muy buenos para animar, pero cuando se presenta en nuestra vida nos olvidamos de todos los consejos que hemos dado conforme a la palabra de Dios. Nos olvidamos de todos los versículos que compartimos con los demás. ¿Ya sabías la respuesta? Qué bueno que el Señor nos refrescó la memoria el día de hoy. La redención es solamente en Jesucristo. ¿Por qué has de temer? Aquí somos pasajeros. La Biblia no nos dice que vamos a permanecer para siempre aquí en la tierra. Nuestra herencia está en los cielos, en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya sabe la respuesta de este enigma. El Señor en su palabra nos lo ha revelado. No hay dinero que alcance para comprar la vida eterna. No hay dinero que alcance para comprar la salvación. Si usted puede decir con toda seguridad, igual que el salmista en el versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Si usted lo puede decir, glorifique a Dios. Cante alabanzas a Dios. Dele gracias a Dios por la salvación y porque Jesucristo, el Dios mismo, es su Redentor. Si es así, qué bueno que usted ya conocía la respuesta del enigma. A partir de hoy, usted y yo podremos vivir con la respuesta a la pregunta del versículo número 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Qué hermoso, qué bendición que el día de hoy que abrimos la palabra, el Señor, para los que no conocían, les reveló el misterio. No hay que temer. Cristo fue a la cruz para darte redención, para rescatarte, para librarte del poder de la muerte eterna en un lugar de sufrimiento. Él es tu Redentor, para que vivas en la eternidad con Él. Si no lo has hecho, yo te invito a que el día de hoy tú lo invites a que venga a tu vida y a tu corazón. Tú vengas en este momento en oración, le pidas perdón, confieses que has tenido temor en medio de la adversidad. Y mi hermano, si tú habías dudado, es el momento de confesar también. Si tú habías animado a otros, pero estabas viviendo con temor, es el momento de confesarle al Señor.
Hoy es el día de confesión. No ante los hombres, sino ante Dios. Y decirle, Señor, estoy de acuerdo contigo. Se me había olvidado. Qué bueno que me refrescaste la memoria. Gloria a tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos momentos tan hermosos. Gracias porque podemos abrir tu palabra y encontramos alimento en ella. Encontramos ese bálsamo para nuestros corazones. Gracias porque una vez más nos recuerdas que te pertenecemos. Tú nos has comprado, somos tuyos, Señor. Nos has comprado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y no hay un lugar más seguro que junto al Dios Todopoderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo y que está sentado a la diestra del Padre. No hay otro lugar. El saber que estamos en tus preciosas manos. Bendito sea tu nombre por estos momentos y gracias por tu palabra, mi Dios. Yo te suplico, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue a nuestro corazón para que se formen las convicciones que están asentadas en el corazón, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra y les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Un abrazo con mucho amor y con mucho cariño. Que Dios me los bendiga.